Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la unidad 2 y vamos a ver en este caso cambios físicos y químicos que pueden sufrir los distintos sistemas materiales de acuerdo a las condiciones a las que se los someten. Los cambios físicos son aquellos en donde la estructura o composición del material no se modifica luego de haber ocurrido la alteración. Si nosotros ponemos un jugo en un recipiente y eso lo llevamos luego a un freezer, podemos conseguir un helado frutal. Químicamente, ese jugo no se alteró, sino que simplemente cambió de estado de agregación. Pasó de ser líquido y se convirtió en un sólido porque se le redujo la temperatura. Todos los cambios de estado entonces son cambios físicos. Se los llama reversibles porque podemos volver al comienzo, podemos volver al punto de donde justamente partimos. Todos los movimientos de los cuerpos también, o las acciones, son cambios de tipo físico. No se alteró químicamente la materia, sino que cambió de ubicación o su posición. Romper objetos, como está haciendo aquí este personaje de Bob Esponja, es también un cambio físico. Es cierto que ese corazón no va a volver a donde estaba, a menos que lo peguemos todo, pero su material, si es un papel o un cartón, nunca dejó de serlo. Pasó de un trozo más grande a uno más pequeño. Hay otro tipo de cambios que son lo contrario a un cambio físico y son los cambios químicos. En un cambio químico, si hay una alteración de la estructura de esa materia, químicamente la sustancia cambia. Lo que tengo al comienzo es totalmente distinto a lo que tengo al final. Por eso hablamos de que estos cambios son irreversibles. No podemos recuperarlos, no podemos volver atrás. Si encendemos un fósforo, el fósforo propiamente dicho y luego la madera van alterando su composición, se van quemando y se convierten en energía, humo, cenizas y demás. Esos materiales son totalmente distintos a los que teníamos inicialmente. Cuando un auto se enciende y comienza a funcionar, produce lo que se conoce como combustión. Vemos este auto que está generando una enorme, además de combustión, contaminación, ¿sí? Lo mismo sucede con la pirotecnia o los fuegos artificiales. Una vez que los reprodujimos, los encendimos, no los podemos recuperar. Estamos rodeados permanentemente por cambios de tipo físico y cambios de tipo químico. Tenemos acá una serie de imágenes o dibujos. A ver si se animan a determinar en cuáles tenemos cambios físicos y en cuáles tenemos cambios químicos. En este caso el árbitro tira con spray para determinar la línea de ese tiro libre. ¿Y qué será esto? Algo reversible, es decir, o algo que se puede recuperar, puede volver atrás, o algo irreversible. ¿En algún momento ese spray dejó de serlo? No. Bien, entonces es un cambio físico. ¿Qué pasa acá con este conjunto de llaves? Observamos claramente que han modificado su color, aparece una tonalidad amarronada, específicamente podemos decir que están oxidadas. Y ese metal entonces, o esa composición que tiene ahora la llave, ¿es la misma que tenía al comienzo? No es la misma. Bien, entonces se trata de un cambio químico. Tenemos acá una rica ensalada de frutas. Cortamos las frutas, las agrupamos, preparamos la ensalada. ¿En algún momento cada fruta dejó de serlo? ¿Se alteró químicamente su composición? ¿O simplemente están agrupadas? Bien, se trata entonces de un cambio físico. Todas las mezclas lo son.
Acá tenemos un conjunto de personas que están haciendo diferentes acciones. Moviendo lámparas, cajas, pegando un paquete, levantando un libro, llevando acá otras cosas. ¿De qué se trata esto? ¿En algún momento se modificó la composición química de estos objetos? No. Por lo tanto, yo el sillón lo puedo volver a dejar donde estaba, el libro lo puedo bajar y la cinta puedo separarla y seguir haciendo una cinta lo mismo que el papel. Por lo tanto, son todos cambios físicos. ¿Qué pasa con Garfield acá? Tiene unos 3 churrascos y este de aquí lo tiene en la boca a punto de ser deglutado o absolutamente comido. Una vez que se come esa porción de carne, ¿la puede recuperar tal cual estaba originalmente? No, se transforma a través de justamente todo el proceso que implica la digestión. Por lo tanto, en este caso hablamos de un cambio químico. Si aplicamos maquillaje en cualquier parte del cuerpo, ese maquillaje no se altera químicamente, estamos como pintando. Entonces, es un cambio de tipo físico. ¿Y qué pasa con el crecimiento de un ser vivo? En este caso, tenemos semillas que van evolucionando, se transforman en plantas, luego aparecerán flores, frutos. Una vez que esa planta creció, ¿puede volver a la semilla original? No. Por lo tanto, hablamos aquí de un cambio químico. ¿Se entiende entonces la diferencia entre lo que es reversible y lo que es irreversible? Los primeros entonces son físicos, los segundos son químicos. Específicamente, a los cambios químicos se los representa con ecuaciones químicas, ¿sí? En esas ecuaciones tenemos símbolos, como si fuera una ecuación de matemática. Hay un igual o una flecha en el medio de la ecuación. La parte inicial de esa ecuación corresponde a las sustancias que tenemos al comienzo. Las simbolizamos con la letra R y las llamamos reactivos. Todo lo que se forma luego de la transformación, todas las sustancias nuevas que se originan, se llaman productos y las simbolizamos con la letra P. Yo aquí puse un ejemplo. Toda esta simbología rara, que ustedes no tienen por qué saberla a esta altura, yo siempre les voy a poner el nombre de los compuestos, aparecen aquí al lado. CO2, seguramente lo escucharon, es dióxido de carbono. H2O, agua. Esta molécula complicada, C6H12O6, se llama glucosa, es un azúcar. Y O2, oxígeno, también por ustedes conocido. Entonces, todo lo que esté adelante de la flecha se conoce como reactivo. Simplemente hago esta especie de llave y digo, todo esto es R. Todo lo que viene después de la flecha, que es lo que se forma, lo llamo producto. Hago esta llave y lo simbolizo con la letra P. Ahora, ¿cómo puedo traducir estos símbolos a palabras? ¿Cómo lo puedo llevar a texto? Bueno, cada símbolo representa algo. Las letras que aparecen entre paréntesis son los estados de agregación de esos compuestos. Por ejemplo, la G para el dióxido de carbono va a ser que su estado es gaseoso. La L para el caso del agua, que es líquido. Y la G para el oxígeno, que es gaseoso. Esas letras pueden aparecer o no. Si aparecen, simbolizan eso justamente, el estado de agregación. El signo más del lado de los reactivos se lee se combina con o reacciona con. La flecha significa para formar o para producir, mientras que el más del lado de los productos se lee como y, es decir, formo esto y esto otro. ¿Bien? Esta reacción que parece tan difícil, en realidad es conocida por ustedes. Desde la biología sabemos que cuando combinamos dióxido de carbono con agua en presencia de algo, genera ese ser vivo oxígeno y un azúcar, que es la glucosa. Ese proceso lo conocemos como fotosíntesis, aparece aquí en la imagen. ¿Cómo leemos la ecuación
6 moléculas de dióxido de carbono se combinan con 6 de agua para formar 1 de glucosa y 6 de oxígeno. Eso es pasar a palabras lo que aparece en la ecuación como símbolos. Esta es la reacción de formación del agua, ¿sí? En ciertas condiciones, si nosotros combinamos esto que se llama hidrógeno, H2, con oxígeno, O2, formamos el agua. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles serían acá los reactivos y cuáles los productos? ¿Y cómo leerían la reacción? Traten de imaginarlo entonces, como lo vimos en la imagen anterior. Esa es la representación de las moléculas, cómo están unidas. Bien, entonces, los reactivos serían el hidrógeno y el oxígeno. El producto, en este caso es único, sería el agua. Y para leer la reacción decimos 2 moléculas de hidrógeno se combinan con 1 de oxígeno para formar 2 de agua o 2 moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, esta es la principal diferenciación entre cambios físicos y químicos, y en particular para los cambios químicos sabemos ahora que se representan a través de ecuaciones con símbolos. Ustedes no tienen que conocer los nombres de esos compuestos, sino que yo se los voy a dar, por supuesto, por escrito. Lo único que tienen que conocer es cuáles son los reactivos, cuáles son los productos y cómo leerían con palabras esa ecuación.